Buenas noches, un placer saludarlas y saludarlos hoy en una conferencia más del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Les doy las gracias por estar presentes hoy en una conferencia más donde vamos a ver el tema de valoración de la prueba y lo que es el juicio oral sumario. Este juicio oral sumario es una novedad. Lo vamos a analizar y como bien lo saben en todas nuestras conferencias de este Código Nacional, pues estamos aprendiendo los artículos, analizándolos uno por uno, de aquí hasta que terminemos. Y bueno, ya llevamos un buen camino recorrido. Esta es nuestra conferencia número 14 y todas están en nuestro canal de YouTube, en el cual ustedes pueden visitarlo de una manera gratuita y todas estas actividades son gratuitas para ustedes. ¿Ok? Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes para que en conjunto aprendemos. Aquí ninguno es experto, ¿eh? Aquí el Código Nacional solamente hasta donde tengo conocimiento en la Ciudad de México ya lleva algunas cosas, ya la lleva conforme al Código Nacional, pero no en todo, y es el único lugar. Si hay otro lugar, coméntenmelo, por favor. Y bueno, pues no hay expertos porque no tenemos asuntos, ¿no? Entonces vamos a analizarlo, todo el código. Ya después nos vamos a ir perfeccionando y recuerden que estas actividades son totalmente gratuitas para ustedes. Bien, y como lo saben, si quieren copia de la presentación, por favor suban su correo electrónico. Si gustan ustedes pertenecer a grupos de WhatsApp Vampiro, que son grupos que preside su servidor, grupos muy serios, entonces pueden subir su número telefónico. Bien, vamos a iniciar. ¿Ok? Muy bien. Primero, quiero comentarles que, bueno, para llegar a lo que es la valoración de la prueba, nos faltaron algunas cuestiones que analizar. Y bueno, son cuestiones que vienen también en el Código Nacional, pero vamos a observarlas antes de que lleguemos a la valoración de la prueba y lo que es el juicio sumario. Lo que nos faltaba de ver con respecto a de pruebas es una que se llama inspección o de reconocimiento judicial, ¿sí? En esta de inspección o reconocimiento judicial, el artículo 332 del Código Nacional establece que al ofrecer la prueba de inspección judicial, se deberá de señalar e identificar los puntos sobre los que debe de versarse y puede verificarse respecto de los lugares, bienes inmuebles, información publicada, de libre acceso en Internet o personas y que no se requiera de conocimientos técnicos especializados, debiendo indicar con toda precisión la materia y objeto de la prueba y su relación con algún punto del debate sin cuyos requisitos no se admitirá. Entonces, para la prueba de inspección, este artículo ya nos está mencionando, bueno, qué requisitos necesitamos para ofrecerla, ¿no? Primero, lo que tenemos que tener en enfoque, lo que tenemos que tener primero es, bueno, para qué, ¿dónde se puede llevar a cabo una inspección? Se puede llevar a cabo la inspección en un bien mueble, o sea, un objeto que se puede mover, un bien inmueble, que es un objeto que no se puede mover. Por ejemplo, un bien mueble, un automóvil, un bien inmueble, puede ser una casa, ¿no? También puede ser de inspección judicial alguna información publicada y que sea de libre acceso en Internet. O sea, partiendo de que tiene que ser de libre acceso y debe estar en Internet. ¿Ok? Muy bien. O personas, ¿sale? También se puede hacer una inspección judicial a personas. Fíjense qué interesante. Y otro de los requisitos es que no necesitamos un requerimiento técnico especializado, si no necesitamos a un experto, a un perito, por ejemplo. Además, tenemos que indicar con toda precisión la materia o el objeto de la prueba, ¿sí? Y la relación con el punto de debate, ¿sí? O sea, ¿por qué está relacionada con el hecho controvertido? ¿Sí? Todo esto, yo les ya hemos comentado en varias conferencias que obviamente este ofrecimiento lo tenemos que hacer desde el escrito inicial. Y en el escrito inicial, cuando ofrezcamos la prueba de inspección judicial,
vamos a tener que cumplir con estos requisitos. ¿Por qué? Porque esta prueba de inspección judicial obviamente se va a desahogar cuando se realice esa vista que se dé de la autoridad jurisdiccional hacia lo que sería el bien mueble o la información publicada. Entonces, eso se va a desahogar, ¿no? Entonces, aquí muy importante, o sea, la persona muy importante que sea desde un principio, ¿no? Si alguno de estos requisitos no los cumplimos al momento que nosotros ofrezcamos una inspección judicial, no será admitida. Tenemos que irnos un poco al pie de la letra de lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en lo subsecuente nada más lo voy a mencionar como Código Nacional, ¿sí? Entonces, recuerden, esta inspección es importante para muchas situaciones, como por ejemplo el valor de un bien mueble, el valor de un bien inmueble, la persona, su estado de salud, alguna información que esté en Internet, que sea de libre acceso. Aquí hay que tener cuidado porque hay información que está libre por Internet y la gente no ha autorizado que sus datos sean públicos, ¿eh? Hay que exactamente verificar qué tan viable es esa página de internet. Entonces, ahí en información publicada y que libre acceso al internet, hay que tener cuidado con los datos privados de las personas. ¿Ok? Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Ahora, el reconocimiento o inspección judicial es el acto contingente o momentáneo en el que la autoridad jurisdiccional a través de sus sentidos da fe de aspectos reales o cuestiones materiales para crear una convicción respecto de los hechos de materia de litigio. Acuérdense que nosotros, todos nuestros hechos que mencionemos en nuestro escrito inicial, los tenemos que acreditar. Si la casa vale $1, pues vamos a tener que ofrecer la prueba de inspección judicial para que vaya una autoridad jurisdiccional a la casa y vea que valga $1. ¿Sí me entienden? Entonces, este párrafo es muy importante, yo lo veo muy importante porque aquí no lo define bien establecido el Código Nacional a qué es una prueba de reconocimiento o inspección judicial, ¿sí? Es que la autoridad jurisdiccional se presente para que sus sentidos, oído, vista, tacto, conozca los aspectos reales, los aspectos materiales de algún objeto, ¿sí? Y obviamente ese objeto va a estar relacionado con los hechos en materia de litigio. Cuando el reconocimiento a cargo de una persona versa sobre algún documento, deberá desahogarse en la audiencia de juicio. Apercibido que en caso de no comparecer, se le tendrá por cierto el contenido del mismo. Y esto suena muy interesante porque, por ejemplo, tú ofreces la inspección de un documento, ¿sí? Pero tú no lo tienes, lo tiene otra persona. Entonces, bueno, perdón, con el reconocimiento a cargo de una persona versar sobre un documento, tú ofreces el documento, pero tú posteriormente, al momento de desahogarse, no compareces, más bien es así, tú ofreces el documento y no compareces, se le tendrá, por cierto, el mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, vamos a leerlo más lentamente para que se quede entendido, porque yo no me entendí ahorita. Cuando el reconocimiento a cargo de una persona verse sobre algún documento, tú a tu contrario le ofreces, o como ofreces un reconocimiento de documento, pero ese documento lo tiene tu contrario, ¿sí? Y tú lo estás solicitando, pero al momento que se desahogue, obviamente le van a tener que solicitar ese documento a la parte contraria, eh, bueno, va a quedar apercibido cuando antes de desahogarse que si no comparece, se le va a tener, por cierto, el contenido del mismo, ¿sí? En este caso, estamos solicitando, estamos ofreciendo la prueba de reconocimiento de documento de la parte demandada, la cual ella, o sea, tenemos que conocimiento que
ella tiene tal documento, por lo cual solicitamos ese reconocimiento de documento. Yo tengo un documento y lo quiero que lo reconozca la parte demandada. Y obviamente al momento que se desahogue el juicio, se desahogue esa prueba, va a estar que tener presente la parte demandada. Y si la parte demandada o quien tenga a cargo esa prueba no se presenta, se tendrá, por cierto, el contenido del mismo. O sea, el que tú estés ofreciendo, lo que dice ese documento, eso queda como probado, ¿sí? Entonces, espero que haya sido claro. Sí, es un poco complicado, no es tan fácil. Pero quise explicarlo de así de una manera muy sencilla. Yo sé que apenas estamos iniciando o conociendo el código, nos va a fallar algunas cosas, pero nos estamos preparando para que posteriormente ya nos vayamos especializando en cada área del código. Ahorita es un conocimiento de primera instancia, un conocimiento que lo tenemos, bueno, ya sabemos que tiene el Código Nacional, ya vamos, ya dimos el primer paso. Ahora sí que antes de correr vamos a caminar. Y bueno, aquí la idea es de que todos aprendamos. Junten sus dudas, al final de la conferencia las vamos a platicar y acuérdense que esta conferencia siempre se abre para algún cuestionamiento o algún asunto que lleven ustedes que quieran que opinemos. Digo, no tenemos toda la verdad del mundo, pero sí podemos orientarnos un poco. También comentarles que si quieren copiar la presentación, mándenme su correo electrónico al chat de esta plática. Y si quieren pertenecer a Grupos Vampiro, por favor, también pueden escribir su número de celular. En el mismo chat me lo pueden mandar directo para que no exista otro tipo de problemas. La inspección o reconocimiento debe de cumplir las siguientes reglas. Bueno, ya lo definimos, más o menos establecimos de qué se trata esta prueba de inspección y reconocimiento, a qué se debe de aplicar, como en la definición que acabamos de ver. Y bueno, primero, deberá de desahogarse en la audiencia de juicio o en alguna segunda circunstancia, ¿no? También se tiene que ver. O bien, antes o después de la misma, o en cualquier diligencia, con día de diferencia máximo, ¿no? Con un día de diferencia máximo, a efecto de no afectar el principio de continuidad y concentración de la información que arroje, ¿sí? Entonces, existe esa posibilidad, sí, de que sea con un día de diferencia, de máximo antes de la audiencia de juicio o un día posterior de la audiencia de juicio. Y obviamente esto puede terminar difiriendo, puede ser que exista ya en la práctica, cuando así lo amerite el desahogo de una prueba de inspección o reconocimiento que se ha tardado, por ejemplo, por alguna lejanía o algún aspecto, pues puede ser que sí, puede que posteriormente, ¿no? Que se haga se difiera la audiencia y sea en otro día. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en el caso de haberse solicitado la elaboración de planos o toma de fotografías, esta deberá desahogarse necesariamente en audiencia de juicio por la parte interesada, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que, por ejemplo, es un bien inmueble, hay planos, hay que tomar fotografías y, bueno, se tendrá que desahogarse en la audiencia. Bien, ahorita más adelante vamos a ver cuál es el procedimiento. Las partes, peritos o testigos podrán estar presentes en la inspección judicial, ¿sí? Dejando razón de su asistencia. La autoridad jurisdiccional deberá estar presente sin poder delegar su presencia. Debe estar presente el juez, con el personal necesario para el desarrollo de la audiencia. En caso contrario, todo lo que se haga será nulo, ¿no? Ahora sí que el juez debe estar siempre presente, aún en el desahogo de una prueba de inspección o reconocimiento judicial. De recibirse la inspección judicial en audiencia de juicio, la autoridad jurisdiccional decidirá el momento procesal para decretar un receso, definiendo obviamente las condiciones, tiempos y apercibimientos y demás medidas que considere pertinentes
para llevar a cabo el desahogo y regresar a la sala de audiencias respectiva para la continuación de la audiencia, si fuera el caso. Bueno, esta fracción ya nos abrió un campo impresionante. Ante una inspección o reconocimiento judicial, el juez va a tener que estar presente. Entonces, si se trata de planos o de fotografías que se van a tener que desahogar en juicio, por la naturaleza del objeto, pues no te puedes llevar la casa y llevarla a juicio. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a congelar en ese momento la audiencia en tribunales, en el Tribunal Superior de Justicia. Es decir, vamos a hacer un receso porque vamos a desahogar esta prueba de inspección y reconocimiento judicial al lugar. O sea, se van a trasladar al lugar. Se va a realizar el desahogo y se van a regresar al tribunal para continuar la audiencia, ¿sí? Ahorita vamos a ver adelante, bueno, qué puede pasar. Pero ahorita, de entrada, nos llevamos de conocimiento que en una prueba de inspección y reconocimiento judicial debe estar presente el juez, que es ahí lo que tenemos que tener ya bien fijo, ¿ok? Muy bien. Ahora, con este fin, la autoridad iniciará, ¿sí? La autoridad iniciará en la sala de audiencias de la autoridad jurisdiccional respectiva, en la que después de cumplir con las demás formalidades de la misma, se va a decretar el receso para trasladarse al lugar de inspección y posteriormente al regreso continuar con la audiencia respectiva de poderse celebrarse el mismo día. En caso contrario, se podrá señalar nuevo día y hora para su continuación. Ok. Hablemos en un sentido más práctico lo que puede pasar con una prueba de inspección y reconocimiento judicial. Es que, bueno, te la admiten, ¿no? Más adelante vamos a ver las etapas ya más preciso, pero sabemos ahorita que es audiencia preliminar y audiencia de juicio. La audiencia preliminar es donde ya se va a determinar si la prueba se admite o se excluye, pero en audiencia de juicio se van a hacer el desahogo. Ok, partiendo de esos puntos medulares, supongamos que ya tenemos la prueba de inspección o reconocimiento judicial para desahogarse y se tienen que ir a trasladar a un domicilio. Entonces, inicia la audiencia en el tribunal, llegan hasta esa prueba, el juez va a solicitar el receso para trasladarse al lugar, desahogar esa prueba y regresar de nuevo al tribunal. O en su caso, por ejemplo, bueno, se desahoga la prueba y terminando su desahogo, regresamos al tribunal y se va a deferir para otro día. O sea, ya no va a continuar. Se van a tener que acomodar los tiempos, ¿sí? Pero aquí lo primordial es que tiene que estar presente el juez. Entonces, esos son las cuestiones interesantes y puntuales que, bueno, que estamos observando en este nuevo Código Nacional. En caso de no presentarse a la audiencia o diligencia por la parte interesada, la prueba dejará de recibirse. Entonces, es la consecuencia de que no te presentes. Durante el desahogo de la inspección, las partes, testigos o peritos, según sea el caso, podrán realizar las observaciones que consideren pertinentes. Al momento que se desahogue ya, por ejemplo, en el bien inmueble, las partes podrán hacer observaciones en ese momento, ¿sí? No, no hasta que regresen, en ese momento que se esté desahogando. Quiero pensar que en ese momento, cuando se encuentran, por ejemplo, en el bien inmueble, el juez va a preguntar a las partes, ¿alguna observación? Si ya no dices nada, se acabó la fiesta, ¿eh? Le pregunta a la parte actual, ¿alguna observación? No, ninguna. Parte demandada, ¿alguna observación? Ninguna. Que quede asentado, secretario, en el acta, que ambas partes no establecieron las observaciones. Y ahí se acabó. Ahí no puedes ya decir nada. Ya no puedes decir nada respecto al desahogo, ¿eh? Estamos hablando del desahogo. Y lo mismo va a ocurrir, bueno, asistieron peritos, ¿no? Porque si hay dos peritos, hay que haber peritos. ¿Alguna observación?
Y eso va a ser el momento de desahogo, va a ser ahí mismo. Entonces, hay que prepararnos para ese tipo de situaciones. Y más si tu parte contraria hace una observación, tú qué tendrás que decir acerca de esa observación. Debiendo la autoridad jurisdiccional resolver en el acto en el que el derecho proceda, y la inspección judicial deberá videograbarse, ¿sí? En su totalidad, sin incluir el traslado de las personas, sino ya en el lugar, ahí empieza la videograbación. Adicionándose en su caso los planos y fotografías respectivas. De no ser posible, se hará constar cualquier medio a juicio de la autoridad jurisdiccional, ¿no? No, aquí yo creo que se va a grabar. O sea, la misma autoridad va a decir, jurisdiccional va a decir, a ver, actuario, secretario, utilice su celular y grábenos. O llevamos una cámara del tribunal, grábenos, ¿no? Porque aquí lo habla, debiendo la autoridad jurisdiccional resolver en el acto lo que derecho proceda y la inspección judicial deberá grabarse en su totalidad. Yo lo interpreto así. Quien debe de realizar la grabación es el tribunal. Entonces, ahí para que lo tengan, ya sigamos analizando. Bien, eso es lo que tiene que ver con las pruebas de inspección y reconocimiento judicial. Ahora vamos a la prueba de informes. Este sí se me hizo un poco confuso, pero vamos a entenderlo por el momento como lo señala el Código Nacional. El informe es un medio de prueba autónomo, de entrada es único, que consiste en la rendición de datos a través de un comunicado que debe tener información, que la parte oferente de la prueba lo proponga o que el juzgado requiera oficiosamente, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en mente, ¿sí? Para que lo sepan, ¿no? Ok. Ahora, la persona informante tenga la disposición en cualquier fuente que la pueda contener, ya sea electrónica o documental, ¿no? Permítanme un momento, por favor. Ahí va. Ok. Entonces, es una prueba que es un informe, es una información, son datos que pueden ser contenidos en Internet, puede ser un comunicado de alguna dependencia, de alguna institución, o ya sea particular o sea pública, infinidad de cosas, ¿no? Que sea autónomo. Aquí la verdad queda muy abierto. Ahora sí que ahí sí nos tendríamos que esperar a la práctica o vamos a ver qué sentido le van a dar. ¿Sí? Los informes que se soliciten deberán versar sobre los puntos claramente individualizados y referirse a hechos o actos que resulten de la documentación, archivo o registro de la persona informante. La contraparte podrá formular las peticiones tendientes a que los informes sean completos y ajustados a los hechos que ha de referirse, ¿sí? Entonces, la prueba de informes obviamente debe ser individualizada y tiene que referirse a los hechos o actos que resulten de la documentación, ¿sí? En un archivo, en un registro, donde se encuentren. Y bueno, la contraparte también podrá solicitar peticiones tendientes a que los informes sean completos, ajustados a los hechos, a los que se deba referir conforme a lo que es la litis, ¿sí? Ok. Les digo, es muy vago, pero bueno, no tan vago. Bueno, yo lo diría medio vago. Pero sí, como que necesitamos ver cómo se pronuncia con eso de la prueba de informes. Necesitaremos como que un poquito más de claridad, les soy sincero. Pero bien, vamos a continuar, no nos vamos a meter en debate sobre eso. Y vamos a continuar y en un futuro haremos una conferencia respecto al tema. ¿Sí? Ok. Para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el procedimiento que se ventile, las partes pueden presentar otros medios de prueba que no estén expresamente reconocidos, ¿sí? Y regulados en el Código Nacional, ¿sí? Como son
ejemplíficamente videos, fotografías, cintas cinematográficas, disquetes, discos compactos, de sistemas computacionales, grabaciones de imágenes y sonidos, ¿sí? Entonces, el Código Nacional sí te establece que tú puedes acreditar hechos o circunstancias para pronto, con un video, con un audio, con una grabación de imagen, ¿no? O sea, sí puedes acreditar un hecho, sí se puede ventilar esa parte, algún sonido, algo, así como la información generada o comunicada que consta en medios electrónicos, magnéticos, ópticos u otros medios de reproducción o bien copias digitales, ¿no? Hay una copia digital de un documento, impresiones de documentos electrónicos, simples o al carbón, ¿no? Documentos taquigráficos, así como registros de dactiloscópicos o fonográficos, y en general cualquier tipo de otro medio de prueba que se pueda encontrar y que pueda acreditar, pues los hechos de controvertidos. Bueno, no los hechos controvertidos, acreditar los hechos que tú señales. Cualquier otro elemento proporcionado por la ciencia y la tecnología y que puedan producir convicción, obviamente, en el ánimo de la autoridad jurisdiccional. Eso sí, que queda convicción en el juez. Las pruebas ofrecidas que por su naturaleza requieren un dispositivo electrónico, que se entiende, por ejemplo, un disco, una USB, algún objeto de almacenamiento de información, para su reproducción o percepción o alguna traducción o interpretación técnica, claramente serán admitidas, ¿sí? Siempre y cuando la autoridad jurisdiccional cuente con ellas y en caso contrario, el oferente proporcione dichas herramientas para su desahogo en la audiencia respectiva, bajo el apercibimiento de dejar de recibir la prueba. Y como ya lo comenté desde la conferencia número 1, ya pasamos el umbral de la tecnología. Ya este código nacional casi, pues preséntate con tu laptop, con tu proyector, con la prueba que me vas a, que me ofreciste, es que ya fue admitida, ahora la quiero deshogar, pero ahora tu parte oferente, pues transmíteme la prueba si es un video. Hay que estar preparados para todo. Hay que prepararnos con la computadora, con una buena cámara web, hay que comprar una laptop, un proyector en su caso, ¿sí? Para que en la audiencia proyectes tus pruebas que estás ofreciendo, tus bocinitas por si es un audio. Aquí también se tendrá que cuidar lo que es el derecho de la intimidad, también. Es importante, no es meter pruebas por meter, ¿sí? Tiene que cuidar esa parte. Bueno. Los registros electrónicos generados y publicados en un expediente electrónico únicamente podrán ofrecerse presentando una liga respectiva, ¿sí? La parte conducente que desea aportar como prueba, así como el nombre de las partes, número de expediente, tipo de juicio, juzgado en el que se tramita o tramitó el procedimiento respectivo y cualquier otro dato que permita a la autoridad judicial su localización electrónica. Puedes meter como prueba, por ejemplo, un juicio que se llevó de manera digital, en la justicia digital, y pues solamente hay puro digital, ahí no hay físico. Entonces, puedes citarlo y que ya el mismo autoridad jurisdiccional lo pueda localizar, ¿sí? Entonces, tú lo pides desde antes. Acuérdense que cada vez que tengamos una controversia que resolver, un asunto que nos caiga, ya funcionando el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tenemos que tener todo el equipo y además tenemos que tener todo listo al inicio, todo, pruebas, todo lo que vas a presentar. Yo es lo que yo recomiendo, ¿sí? O sea, una persona que tiene una controversia, pues le va a tener que invertir, no hay más, no hay más. O sea, es lógico, tiene que pagar desde empezar tus honorarios, ¿no? Y lo que yo les comentaba, ¿no? En todo caso, deberá respetarse los principios de equivalencia funcional o no discriminación y de neutralidad tecnológica de todo momento electrónico, conforme a las reglas de la prueba documental, atendiendo la naturaleza del mismo, ¿sí? O sea, tú no puedes ofrecer una prueba en internet en el cual le digas al juez, espéreme, es que lo voy a craquear, es que lo voy a meterle una clave por acá, otra clave por allá y que me lo va a abrir y así. No, o sea, no puedes. O sea, debe de haber algo lógico para que tú
presentes algo que se encuentra en las redes, sobre todo en las páginas web, ¿no? O en alguna página institucional. Entonces, tiene que haber una equivalencia, debe de haber una no discriminación y también, bueno, una neutralidad tecnológica, ¿sí? O sea, que nada más sea exclusivamente donde esté la información. Si alguna de las partes le estima que la reproducción de estos medios pueda atentar contra la intimidad de las personas o poner en riesgo información reservada, confidencial o de secretos industriales, lo tendrá que expresar a la autoridad jurisdiccional, quien calificará la solicitud y de considerarla fundada se recibirá en audiencia previa, dejando constancia de ello en el acta mínima que al efecto se levante. Em, Ofreces, por ejemplo, fotos de una red social, ¿no? La contraparte puede decir, ¿sabe qué, su señoría? Pues ofrecieron unas fotos de una red social y eso puede atentar contra mi intimidad, ¿no? Siempre ha sido un debate, por ejemplo, los que son llamadas de WhatsApp, fotos de redes sociales, de que si pueden presentarse en un juicio. Me han preguntado muchas veces, yo lo que digo es que, bueno, si tú tienes una red social, está abierta, publicas una foto, pues ya conscientes que esté publicada. Si la puede tomar medio mundo, la puede ver medio mundo. Entonces, si la puede ver medio mundo, pues también la puede ver un juez. Entonces, así como que violencia a tu intimidad, ahí sí me deja a mí mucha duda. Donde sí yo encuentro un problema, por ejemplo, es en unos mensajes de voz de WhatsApp. Porque, ok, hay una comunicación entre varios y uno es el que ofrece la comunicación, ¿sí? Entonces, cuando una de las partes ofrece la comunicación, pues establece que no puede estar dentro de la legalidad. Pero aquí hay un detalle. O sea, la parte actora, por ejemplo, quien ofrece el audio de WhatsApp, la parte actora, pues él da el consentimiento de su voz, de su parte de la comunicación. La comunicación son dos personas, no una persona no se comunica a sí misma. Pero no se tiene la autorización de la otra voz. Pues ahí sí podríamos caer en una violación a la intimidad, que es un derecho humano. Y ahí sí te podrían declarar como de nulidad el ofrecimiento de esa prueba. Pero será como se argumente, ¿no? Ya ustedes ahorita al final de la conferencia podemos debatir esta parte. ¿Qué opinan ustedes? Y bueno, pues vamos a ver cómo se comportan los jugadores, ¿no? Ahora ya cuando esté todo el Código Nacional listo. Bien. Bueno, vimos la parte, digamos, pruebas electrónicas, ¿no? Bueno, el Código Nacional no habla de pruebas electrónicas, no me dice otras pruebas, ¿sí? Digo, para que también quede claro. Bien, vamos a hablar de las presunciones. Se presume, ¿no? Bien, la presunción de la consecuencia de la norma jurídica o de la autoridad jurisdiccional, ¿no? La presunción es la consecuencia, es una consecuencia que la norma jurídica o la autoridad judicial deduce de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. La primera se llama legal y la segunda se llama humana, ¿sí? Recuerden, si quieren ustedes, quieren copia de la presentación o quieren pertenecer a grupos Banquipiro, por favor suban su número telefónico y si quieren copia, por favor suban su correo electrónico. Bien, entonces la prueba presunción, vamos a presumir, ¿no? Un ejemplo para que quede un poco más claro. Ya he visto como 5 conferencias, de las 5 no se hace ninguna, porque no les entiendo nada. Bueno, no me deja algo para enseñarles a ustedes, en pocas palabras. Hay una casa y adentro hay muebles. Sabemos que la persona que vive ahí tiene la posesión, ¿sí? No es propietaria, pero tiene la posesión. ¿Por qué? Porque ahí vive. ¿Ok? Entonces, presumimos, hay una presunción ahí. Estamos presumiendo que la persona es posesionaria. Ok, muy bien. No, pues, se confirma. ¿Sabe qué? Sí, no, no es mía mi casa, me la rentaron, me la prestaron, XY. Ah, ok. Se confirma. Tiene la posesión, ¿sí? Ahí tengo un hecho conocido. Juan Pérez Pérez tiene la posesión. Pero ahora, ¿sabemos si los muebles que están adentro son también de él?
Esa es una presunción, ¿sí? Esta es una prueba de presunción. O sea, tenemos conocido que sí se posicionaba en la casa. Lo que no hemos todavía, lo que se presume es que todos los muebles que están adentro sean de él. Y se presume, ¿eh? Porque todavía falta confirmarlo, ¿sí? Entonces, en esa parte partimos, ¿ok? Muy bien. Bueno, hay presunción legal y humana, ¿eh? La presunción legal, cuando la ley la establece expresamente y cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley, ¿sí? ¿Sí? Y ya hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquel. El ejemplo que yo les di de la casa que tiene la posesión y que hay presunción, se presume que los muebles también le pertenecen al posesionario. Esa es una presunción humana. Cuando hablamos de presunción legal, es cuando lo dice la ley, ¿sí? Se presume esto y acuérdense la frasecita, salvo prueba contraria. Cuando un artículo te menciona esa parte y al final te dice, salvo prueba en contrario, esa es una presunción legal, ¿sí? O sea que se tendrá que ver las consecuencias que pueda haber en un futuro, ¿no? Entonces, más o menos que quede así claro, ¿no? Para que lo interpreten de esa manera, ¿sí? Ok, bueno, ya vimos presunción legal y presunción humana. La persona tiene a su favor una presunción legal, obviamente porque la ley señala. Solo está obligado a probar el hecho en que se funda la presunción, o sea, la primera. No se admite prueba contra la presunción legal, porque es algo que establece la ley. Cuando la ley lo prohíbe expresamente y cuando el efecto de la presunción es anular un acto o negar una acción, salvo el caso que la ley haya reservado el derecho de probar, ¿sí? Que sería otra cosa, ¿sí? Entonces, es importante conocer cuando hay una presunción legal y una presunción humana. Nosotros como abogados, postulantes, pues vemos en tu escrito las presunciones humanas y legales que se establecieron en el presente caso y las que determine la ley. Así lo pones, ¿no? Pero a lo mejor si haces tú un análisis ya muy preciso de una presunción legal y una presunción humana, puedes fortalecer tu petición, ¿sí? Puedes fortalecer tu petición, pero pues, hay que ser muy técnicos. Esta parte también es muy técnica, porque también podríamos mencionar que es muy subjetiva, ¿no? Entonces, pero lo establece el Código Nacional y tenemos que ocuparlo, ¿no? La presunción debe ser grave, esto es digna de ser aceptada por persona de buen criterio. Debe también ser precisa, esto es que la ley, que el hecho probado es que se funde sea parte o antecedente. La consecuencia, bueno, debe estar unido, las presunciones, del que quiera probar y cuando fuere varias presunciones, ha de ser concordantes entre sí, o sea, deben estar vinculadas. En los supuestos de presunciones legales que admitan prueba en contrario, opera la inversión de la carga de la prueba, o sea que si tú estás probando algo, pues la parte de la contraria tiene la oportunidad de también probar lo contrario, ¿sí? Puede haber ahí un choque de pruebas, ¿no? Bien, entonces ya vimos, ahora sí, acabamos de concluir todos los tipos de prueba que menciona el Código Nacional, desde hace como 3 o 4 conferencias. Empezamos con la primera, ¿no? Ahora ya vamos a entrar en lo que va a ser la valoración de las pruebas, ¿ok? Bien, en este momento vamos a tomarnos un pequeño break, 2, 3 minutos, nada más en lo que van por un café o algo, y en un momento regresamos, ¿ok? No me despido. Gracias.
Ya regresamos y vamos a continuar con lo que es la valoración de las pruebas. La autoridad jurisdiccional apreciará la prueba, ¿ok? Según su libre convicción, libertad del juez, obviamente. Esto lo va a extraer del total del debate y la instrumental de actuación en lo que se encuentra en el expediente. Lo harán de manera libre, lógica y basada en la experiencia. Esa va a ser la forma en que va a valorar las pruebas él. El juez, y bueno, aquí nos deja esta parte, ¿no? Que es libre, lógica, va a tener que tener una lógica, va a tener que tener una apreciación, ¿sí? Entonces, es importante que lo tomen en cuenta. Muy bien. En la resolución judicial respectiva siempre va a tener que exponer la motivación racional de las pruebas desahogadas, tanto en lo individual como en un conjunto, ¿no? Salvo que se haya desestimado indicando las razones que se tuviera para hacerlo. Hay que recordar que en toda sentencia el juez va a tener que referirse a cada una de las pruebas que fueron admitidas y desahogadas. Cada una. Cada una va a establecer desestima, cuál no desestima, y va a tener que dar una explicación del por qué las desestima y por qué sí las aprecia él, ¿sí? Eso es en todas las áreas del derecho. Esto no es nada más en civil, también es en todas las áreas del derecho. El juez se debe de pronunciar en cada una de las pruebas. En el caso de los recursos que se encuentren previstos en este código, la autoridad aplicará, la autoridad de apelación deberá de realizar la inmediación directa de las pruebas, cuando así resulte procedente, obviamente, valorándolas en los términos señalados en el párrafo anterior. Y bueno, recuerden que todas las audiencias pues van a quedar grabadas, ¿no? Y aquí ya nos menciona algo que deberá de hacer la inmediación, la autoridad de apelación. Ahora, vámonos a la evaluación de las pruebas. Ya esto de la apelación lo vamos a ver ya cuando lo veamos preciso en el Código Nacional, ¿ok? Ahorita estamos viendo nada más la valoración. Los documentos públicos siempre harán prueba plena, salvo el caso de objeciones declaradas procedentes o probadas en el incidente de impugnación, ¿sí? Las actuaciones e inspecciones judiciales, las que acabamos de ver, que no requieran conocimientos especiales o científicos, también hacen prueba plena, ¿no? O sea, que no se tuvo que utilizar, por ejemplo, un perito. Fíjense en esta parte, y lo puse hasta en negritas. Los documentos privados, fíjense, provenientes de las partes harán prueba plena cuando no eran objetados. Entonces, ¿qué nos dice el código? Si tú no objetas un documento privado de tu contraparte, queda como prueba plena. Entonces, si no lo objetas, si lo objetas, va a haber ahí, se va a mediar, va a haber un control judicial. Pero si no la objetas, queda como prueba plena. Cuando no se pruebe la objeción, cuando no fueran impugnadas, cuando no se demuestre la impugnación o cuando fueran legalmente reconocidas. En todos estos, también en estos casos, queda como prueba plena, ¿sí? Eh, no la objetes, no se apruebe la objeción, no fueran impugnadas, no se demuestre la impugnación o que fueran legalmente reconocidas. En esos casos, la prueba de documentos privados queda como prueba plena. Eso ya es algo que tenemos que tener ya grabado. Muy bien. Ahora, el reconocimiento de documentos por su autor o autores, sea en etapa escrita o en audiencia, hacen prueba plena, salvo que existan otras que las contradigan. Si existe una prueba que contradiga la otra, ahí ya no se va a considerar prueba plena. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si tú no presentas una prueba que la contradiga, en un reconocimiento de documentos, si tú no entregas una prueba que la contradigan, queda como prueba plena. Así se entiende el artículo. Los documentos privados provenientes de extraños juicios, documentos privados de otros juicios, no reconocidos ni objetados, constituyen solamente un indicio que requiere una concatenación, que quiere decir que requiere una conexión o un vínculo con otra prueba o con otros medios de prueba
para que funden una presunción. Y nada más, o sea, va a ser un indicio que conjunto con un medio de prueba que esté conectado, apenas va a alcanzar para una presunción. Se presume. No se convierte en prueba plena. Porque una cosa es la presunción y otra cosa es la prueba plena. ¿Sí? Ok. Los libros, instrumentos técnicos y demás de conformar la ley se deben de llevar por cualquier persona, tendrán valor probatorio que les asigne su normativa específica. Lo mismo, lo mismo que lo integra va a determinarse por la plena. Los documentos simples reconocidos por testigos tendrán valor que merezcan sus testimonios. ¿No? Que va a haber entrevistas, testigos con entrevistas, y ahí se va a tener que versar, o bueno, se va a tener que interrogar, se va a tener que revisar si lo que dijo en la entrevista lo dice verbalmente. Las presunciones legales hacen prueba plena, pues claro, lo establece la ley. Salvo que existan otras que las contradigan. Vuelvo a lo mismo. O en el presente código disponga lo contrario. El órgano jurisdiccional, según la naturaleza de los hechos, las pruebas de ellos, los indicios y el enlace necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciará discrecionalmente el valor de las presunciones humanas. O sea, va a hacer un análisis de valoratorio con respecto a las presunciones humanas. ¿Ok? Como el ejemplo que acabamos de ver. Se reconoce como prueba prueba de información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o digitales, con su cadena de bloques o en cualquier otro tipo de tecnología, ¿no? Esta apenas se reconoce. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere lo que referimos hace un momento, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que se haya sido generada, comunicada, recibida, archivada. O sea, va a ver cómo se encontraba en los medios digitales. Ya lo voy, o sea, no podemos nosotros ofrecer que te metas al internet y que contrates un cracker o hacker o lo que sea, y que por medio de esos trucos de hacker o cracker, obtenga la información. Eso no va a tener nada de legal. Es más, estarías cometiendo un delito, dependiendo, ¿no? Entonces es importante que ver cómo se tiene que ver de una manera así visual, ¿no? E inmediata. Si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su posterior consulta, ¿no? Puede estar ahí mismo. Ok. Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos, digitales o cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterable a partir del momento en que se generó por primera vez, ¿sí? Entonces va a tener que ver la generación de documentos con los medios digitales, lo cual pues sí nos obliga a nosotros como abogados a establecer un estudio y conocer cómo se manejan documentos digitales, ¿no? ¿Qué es una cadena? ¿Qué es por ejemplo, cómo firmas electrónicamente? Bueno, cómo se constata, por ejemplo, cómo saber que, por ejemplo, se utilizó su firma, la FIEL la ocupó para firmar determinado documento, o sea, cómo teniendo el puro documento se puede saber que tal persona fue la que lo firmó, es una cadena de caracteres, ¿no? Es un show. Yo sí recomiendo que si nos vamos a meter en un área digital, sí tenemos que tomar un curso. Yo en lo personal, yo me apunto al curso porque yo no soy súper experto, pero sí necesitamos consejos técnicos, sobre todo en materia de informática. La información de documentos electrónicos o mensajes de datos contenidos o almacenados en una cadena de bloques publicada hacen prueba plena, ¿sí? Siempre y cuando tenga una cadena de bloques. Entonces, vamos a tener que investigar qué es una cadena de bloques, ¿no? Siempre que no existan circunstancias fehacientes de que los registros vinculados en la cadena de bloques han sido vulnerados o manipulados sin autorización o no son confiables. Entonces aquí, por ejemplo, en este artículo, en el 350, hablando de valoración de pruebas, pues vamos a tener que investigar primero, abogadas y abogados, que es una cadena de bloques. Entonces, ya tenemos tarea con lo respecto al momento digital.
Corresponde a los consejos de judicatura, poderes judiciales de las entidades federativas y del Poder Judicial de la Federación, mediante acuerdos, determinar qué asuntos serán gestionados en el juicio oral sumario que se trate en este capítulo. Entonces, ¿de qué se trata el juicio oral sumario? O en este momento lo vamos a conocer. Lo que sí tenemos de primera instancia es de que todos los tribunales, incluyendo el Poder Judicial de la Federación, mediante acuerdos, va a determinar qué asuntos se van a ventilar en el juicio oral sumario, ¿sí? Es lo primerito que tendríamos que averiguar. A ver, qué asuntos sí se van a poder llevar en el juicio oral sumario porque tienen unas características muy especiales. Y ahorita vamos a ver. Bien, al juicio oral sumario le resultan aplicables las disposiciones de este Código Nacional, siempre que no contravengan lo previsto en este capítulo. ¿Sí? O sea, pueden estar en conjunto, pero que no contravengan. Si no contravengan, se queda lo que dice este capítulo. Bien, primero, la demanda será formulada por comparecencia, no por escrito. Fíjense, qué interesante. Pegas con tu cliente, no, pues, ¿qué crees? Su asunto se puede ventilar en un juicio oral sumario. Y, para empezar, no hay que hacer escrito, vámonos directo al juzgado. Y va a ser oralmente. ¿Qué tal, Aquí hay que prepararlo. O sea, no es vamos y ya. Y en ella se expresará de forma suscita, sumida, el objeto. ¿Qué es lo que quiere? El objeto que persigue. Los hechos que fundan su pretensión. Se ofrecerán las pruebas de tales hechos y se indicará el nombre y el domicilio de la parte demandada. O sea, tenemos que preparar un guión. ¿Sí? Aparte de que tenemos que preparar el guión, pues vamos a tener que hablar bien con el cliente para primero saber qué quiere. Segundo, ¿con qué lo acreditas? Y eso es muy importante porque no, bueno, a mí en lo personal no me gusta dar palos al aire, ¿sí? Si tienes con qué acreditar, vámonos. Si no tienes con qué acreditar, pues disculpa, no puedes pedir algo que no puedes acreditar, ¿sí? Entonces, y va a ser de manera presencial. En el juicio oral sumario no hay escrito inicial, ¿ok? Y va a estar complicado, no va a estar fácil, ¿sí? Ahora, de reunirse los presupuestos procesales en la misma comparecencia, la autoridad jurisdiccional admitirá la demanda y ordenará emplazar. Luego llegas, te presentas y de una vez emplazan, van a emplazar, ¿no? A la parte demanda. Para una audiencia que se celebrará en 5 días contados a partir del emplazamiento, ¿sí? Pero ojo, va a haber juicio hasta que se emplace. Aquí no hay audiencia preliminar. Aquí directo a juicio. Pero, y va a ser en 5 días, pero después del emplazamiento. O sea que si no lo emplazas en un mes, 2 meses, así te puedes quedar. Hasta que lo emplaces. ¿Sí? Y eso es complicado, porque bien saben que el problema es, pues, uno de los grandes problemáticas en nuestros juicios es el poder emplazar a la parte demandada. ¿Ok? Bien. ¿Sí? Entonces, ya emplazada tiene 5 días y también de conformidad a lo siguiente. Entonces, si se emplaza, tiene 5 días para fijar fecha de la audiencia. Ok, bien. Y de conformidad también a lo siguiente. La parte demandada dará respuesta a los hechos expuestos por su contraria y ofrecerá las pruebas que estime a su favor. En caso de documentos, deberá de proporcionar de las copias de los mismos a la parte actora, ¿no? Aquí va a ser muy interesante porque, por ejemplo, aquí dice proporcionarlos a la parte actora que no pasan por el tribunal o qué onda. Pero no, se supone que deben pasar por el tribunal y luego la parte actora pues va a tener que tener conocimiento de dichas pruebas. La autoridad judicial podrá suspender la audiencia para en sesión privada intentar solucionar el asunto a través de medios alternativos, así como informar a las partes de la posibilidad de acudir ante los centros de justicia alternativa en los casos en que procedan dichos medios. Esto quiere decir que bien, antes de la audiencia, esto va a ser antes de la audiencia, segurísimo. A ver, vénganse las partes. En privado pueden arreglar. No, pues que sí, ok, váyanse al centro de justicia alternativa. Se acabó. O pueden arreglar ahí mismo. A ver, ¿pueden arreglar aquí mismo o se van al centro de justicia restaurativa? ¿Sí?
No, que no nos arreglamos y no vamos a la justicia relativa. Ok, sí, continuemos. ¿Sí? Lo va a tener que hacer el juez. La autoridad judicial admitirá a las partes las pruebas que estimen, según su naturaleza, de los hechos controvertidos y señalará día y hora para la audiencia de juicio. ¿Sí? Entonces, primero van a mediar. Bueno, ni mediar, o sea, van a conciliar, van a tratar de conciliar. Si no se concilia, va a admitir las pruebas el juez y posteriormente va a señalar día y hora para la audiencia de juicio. Para el desplazamiento se va a aplicar ya lo señalado en el Código Nacional, pero se dará traslado a la parte demandada del registro en que conste la comparecencia para formular la demanda, la resolución de la admisión y las copias de la demanda. ¿Sí? Todo eso va a ir integrado en ese emplazamiento. Si solo se admiten pruebas documentales, declaración de partes, instrumental y presuncional, la autoridad judicial iniciará en ese momento la audiencia de juicio, ¿sí? En el cual desahogará las pruebas admitidas, escuchará los alegatos orales y emitirá la sentencia definitiva, que explicará a las partes y documentará dentro de los 3 días siguientes. Entonces, se desahogan y el juez tiene 3 días para la sentencia, ¿ok? Bien. Ojo con esto, ¿sí? No concilian, no se van a centro de justicia de conciliación y se van directamente a juicio. Si las pruebas son documentales, declaraciones de parte, instrumental y presuncional, nada más teniendo esas son 1, 2, 3, 4 pruebas, 4 tipos de pruebas, o nada más 2 de las señaladas, inmediatamente inmediatamente se desahoga y a los 3 días de la sentencia. O sea, estamos hablando de un juicio, pero relámpago, pero súper relámpago, ¿ok? Bien. Ahora, cuando el allanamiento vincule a la autoridad jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional, si la parte demandada se allana a la demanda, en la misma audiencia la autoridad judicial dictará sentencia definitiva. En la misma audiencia. Sí se allana. ¿Qué explicará a las partes y documentará dentro de los 3 días siguientes? En caso de allanamiento, no procederá la condenación de costas. Ahí no se van a pagar costas. Ahora, ¿qué pasa si hay una reconvención en este juicio oral sumario? La autoridad jurisdiccional admitirá la reconvención de ser procedente, ordenará emplazar al demandado reconvencional en ese mismo acto para otra audiencia que se celebre en un plazo no menor de 5 días, contados a partir de concluida la audiencia. Entonces, en reconvención en el juicio oral sumario se hace otra audiencia. O sea, no se junta, se va a otra audiencia. ¿Sí? Se trata aparte. El demandado en la reconvención dará respuesta a los hechos expuestos por su contraria y ofrecerá las pruebas que estime a su favor. En caso de documentos, demostrará y proporcionará las copias a la parte actora. Concluida la reconvención, se sentará lo dispuesto en este capítulo. ¿Sí? Ok. En la audiencia de juicio se recibirán las pruebas, como lo dispone el Código Nacional. Los documentos y objetos que se hayan presentado serán mencionados, leídos, descritos, exhibidos o reproducidos según corresponda. Se va a ver un desahogo en esa audiencia de juicio oral. Concluido el desahogo, se escucharán las alegaciones breves de las partes y la autoridad judicial emitirá la sentencia definitiva, que explicará a las partes y documentará dentro de los 5 días siguientes. En el escrito en que se consigna la sentencia deberá corresponder a la que la audiencia pronunció la autoridad judicial, sin que sea permitido incorporar argumentos diversos. Entonces, ya se emite la sentencia y en la siguiente, pues ya no hay que argumentar absolutamente nada porque lo único que va a hacer el juez va a ser explicarla y documentarla. Esto quiere decir entregártela físicamente. ¿Ok? Bien. Siempre se va a resolver el fondo de todas las controversias. Ya lo hemos platicado. Contra la sentencia definitiva en un juicio oral sumario, existe el recurso de apelación. Con cualquier otra resolución dentro de este juicio oral sumario, no procede recurso alguno, te vas directamente al amparo. El plazo de apelación se contará tomando en cuenta la notificación de la sentencia por escrito. Ahí empieza a contar los términos. La autoridad jurisdiccional, sin afectar el debido proceso a los derechos humanos bajo su prudente arbitrio y atendiendo a la naturaleza de la controversia,
dispondrá de amplias facultades para orientar el desahogo de esta. O sea, va siempre a cuidar el debido proceso y los derechos humanos. La autoridad jurisdiccional podrá señalar y desahogar tantas audiencias cuantas considere necesarias para decidir los debates, ¿sí? Que establezca las partes, sean principales, incidentales o sobre de medidas cautelares, ¿sí? Entonces, él va a direccionar el juez y va a hacer las audiencias que sean necesarias para poder establecer bien las partes, lo que pretenden y al final, pues, resolver, ¿sí? Y sobre todo cuando hay incidentes, habla de medidas cautelares, que se las vamos a ver más adelante, ¿sí? La autoridad judicial concederá la palabra a las partes las veces que estime convenientes para aclarar los puntos del propio debate y podrá interrogarlas para este fin. Ojo, juicio oral sumario. El juez puede interrogar a las partes. Y estamos hablando de parte actora, parte demandada, abogado del actor, abogado o abogada de la demandada o demandado, ¿sí? Somos parte del procedimiento. En los procedimientos orales sumarios no va a existir un expediente. No va a existir un expediente. Las audiencias, obviamente todo va a ser oral. No va a haber escrito inicial, no va a haber nada por escrito, todo va a ser oral y obviamente se va a documentar ese juicio oral, pero todo va a ser magnético, digital. A lo mejor nada más la sentencia, la única que va a ser por escrito, la única, ya que va a aparecer. Y se va a formar, pues no, dice que no se va a formar un expediente, pero en realidad sí se va a formar un expediente, sí lo van a formar. Dijo, no puede haber un juicio sin expediente. Las audiencias se registrarán por cualquier medio que estime conveniente, que asegure la preservación de la información para que pueda ser consultada. No será necesario que la autoridad judicial sea asistida por persona de secretaria judicial. O sea que esto es directamente con el juez. Ni siquiera secretario judicial va a existir como operador. Los consejos de la judicatura, de los poderes judiciales, entidades federativas y el Poder Judicial de la Federación, mediante acuerdos generales, podrán establecer los mecanismos necesarios para que los procedimientos a que se refiere este capítulo sean desahogados a través del sistema de justicia digital. Entonces, el juicio oral sumario se puede llevar en casa, ¿qué creen? Sí. Y todo. Fíjense qué interesante. Y todo va a ser digital, todo. Hasta la explicación digital. Entonces, debemos de prepararnos porque si va a haber justicia digital, tú puedes ver un asuntos en cualquier parte de la República Mexicana, siempre y cuando sea digital. Muchas gracias por su presencia, les agradezco mucho su atención. Espero que les haya gustado. Recuerden, va a estar en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por su presencia del día de hoy, una conferencia más y no les prometo mañana hacer conferencia, pero yo creo que si no es mañana, mañana es miércoles, nos vemos el próximo jueves, ¿ok? Permítanme un momento, por favor.